Saludo en la línea telefónica a Enrique Ochoa Reza, ex dirigente nacional del PRI. Y es que este fin de semana, tanto él como Pedro Joaquín Caldwell, con el respaldo de otros exdirigentes, estamos hablando de Dulce María Sauri Riancho, Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues ellos presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un nuevo recurso para combatir la convocatoria a la renovación de la dirigencia nacional del PRI, que pues plantearía no la renovación, ¿no?, sino la permanencia de Alejandro Moreno durante varios periodos más. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Primitivo, muchas gracias por este espacio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y saludo también a Azucena, por supuesto, a la distancia. Enrique, ¿en qué se basa esta impugnación? Porque me parece que hay dos hechos, uno derivado del otro, ¿no? Primero, la asamblea del PRI que se llevó a cabo hace una semana, el pasado 7 de julio, en donde se cambiaron los estatutos, se cambiaron varios planteamientos, incluso en torno a la filosofía del partido, por lo menos así lo han dicho quienes respaldan a Alejandro Moreno, y posteriormente lo que ocurrió el miércoles, ¿no? Ya el planteamiento de una convocatoria, aún sin fecha, para que se dé el paso a las nuevas reglas de la sucesión, o cómo podríamos llamarle, Enrique, la no sucesión en el PRI. Alejandro Moreno tiene secuestrado al PRI, y eso es lo que queremos evitar acudiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al INE, al Instituto Nacional Electoral. Y déjame ser muy claro, es una cadena larga de ilegalidades. Mira, el artículo 34 de la ley electoral claramente dice que los partidos políticos no pueden modificar sus estatutos una vez iniciado el proceso electoral federal. Y como todos sabemos, el proceso electoral federal sigue en curso. Todavía no se han resuelto todas las impugnaciones de candidatas y candidatos, y todavía no se da la constancia de mayoría a quien haya ganado la elección presidencial. Es decir, los partidos políticos, ninguno de ellos, ni el PRI ni ningún otro, pueden modificar sus estatutos durante este periodo. Así lo dice la ley. En consecuencia, la convocatoria para la Asamblea Nacional para modificar los estatutos del PRI fue ilegal. Y como fue ilegal, todos los cambios que se hicieron a los estatutos en esa asamblea pues fueron ilegales. Primer argumento muy claro ante el Tribunal Electoral: temporalidad de acuerdo a la ley. Segundo argumento: una vez que un partido político, suponiendo sin conceder que lo hubieran hecho de manera correcta, una vez que un partido político cambia sus estatutos, la ley establece que tienen 10 días para acudir al INE, para que el INE los estudie las modificaciones y vea si se hicieron conforme a la Constitución, a la ley y a los documentos básicos de cada partido. Pues bien, una vez que el INE lo valora, su Consejo General da por válidas las modificaciones y se pueden entonces aplicar. Pues, ¿qué crees? El PRI no ha acudido al INE, el INE por lo tanto no ha sesionado, y el Consejo General no le ha dado visto bueno a los nuevos estatutos del PRI. Segunda ilegalidad. Tercera, una vez que esos estatutos son válidos, se pueden aplicar. Pues lejos de eso, dado que fueron ilegalmente modificados, dado que no ha tenido la resolución del INE, el PRI, como bien señalaste, ya aplicó esos estatutos y convocó un Consejo Político Nacional con base a los estatutos modificados para ampliar el mandato y abrir la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI. Tercera ilegalidad: no puedes convocar y hacer actos con base en estatutos que no están legalmente aplicados. Cuarta ilegalidad: resulta que en la medianoche del viernes emiten una convocatoria, y ahí viene la sorpresa, para que Alejandro Moreno se pueda reelegir en el mes de agosto de este año, a toda prisa y en lo oscurito, aplicando un artículo modificado ilegalmente en los estatutos que todavía no se puede aplicar y que es ilegal para convocar a esa convocatoria. Vamos en 5 ilegalidades. ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué la prisa? En 5 días. En 5 días, ilegalidad tras ilegalidad, tras ilegalidad, tras ilegalidad, tras ilegalidad. 5 ilegalidades. Pues estamos acudiendo múltiples veces al Tribunal Electoral y damos vista al Instituto Nacional Electoral y a las instituciones del partido para que actúen, para que detengan esta múltiple cadena de ilegalidades, a fin de que regresen los razonamientos jurídicos correctos al PRI. ¿Para qué? Para que la dirigencia del peor fracaso en la historia del partido rinda cuentas. No se quiera secuestrar al partido, no se eternice en él, y por lo tanto, ¿qué es lo que quieren? Administrar un presupuesto que pagamos todas y todos los mexicanos de 1,000 millones de pesos, casi 1,000 millones de pesos anuales.
Enrique, tengo que hacer una pausa. ¿Me aguantas en la línea para entrar más al fondo de esta impugnación? Sí, Primitivo, claro que Muchas sí. gracias. Vamos a hacer una pausa y de regreso, pues continuaremos platicando con Enrique Ochoa Reza, ex dirigente nacional del PRI. Hoy uno de los hombres que está impugnando todo lo que ha ocurrido en los últimos días al interior del partido político, a iniciativa, por supuesto, de Alejandro Moreno. Son las 9:16. Continúa en la línea telefónica Enrique Ochoa Reza, ex dirigente nacional del PRI, a quien agradezco que se mantenga justamente en comunicación con toda la audiencia de Grupo Fórmula. Enrique, hablabas 5 ilegalidades en por lo menos una semana. Hablábamos 5 ilegalidades en 5 días. ¿Qué tiene dientes el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral? Y dos, ¿tienen voluntad y tiempo de revisar estos temas cuando están todavía metidos en la resolución de la elección del pasado 2 de junio? Sí, por supuesto, tienen la responsabilidad constitucional de establecer de nuevo que el partido político, y uno de los más importantes en la historia del país, retome el rumbo de la legalidad y que respete los principios elementales que están en la Constitución, pero una institución de interés público, donde todas las mexicanas y los mexicanos contribuimos con nuestros impuestos para darle vida, y que por lo mismo la actual dirigencia está a toda prisa tratando de modificar los estatutos, convocar a la asamblea, convocar a la convocatoria para secuestrar al partido, pues con un plan muy claro. Lo están haciendo precisamente en el proceso, cuando el proceso electoral no ha terminado, para poner en jaque a las instituciones electorales y para que si ellos se retrasan en tomar una resolución, Alejandro Moreno se reelija en agosto como dirigente nacional y por lo tanto secuestra al partido por 8 años más. ¿Qué va a Esto pasar es bien si Alejandro importante. Moreno se reelige sin que la autoridad electoral se haya pronunciado? La autoridad electoral en todo momento puede revertir lo que ilegalmente hizo la Asamblea y por lo tanto los estatutos son ilegales y por lo tanto la convocatoria es ilegal y por lo tanto el proceso electivo es ilegal y por lo tanto la reelección es ilegal. Es decir, si el origen es ilegal, todos los demás actos jurídicos que continúan son ilegales. Pero además te doy un dato. Ajá. Uno de los elementos fundamentales que se ha alcanzado en la historia política del país es la paridad de género. Y la paridad de género está acreditada también en los documentos básicos del partido. Y si tú revisas, la paridad de género se ha dado en los dirigentes de tiempos recientes en el PRI. Uh-huh. Uno de los argumentos que estamos señalando es que la reelección que propone Alejandro Moreno para quedarse él al frente del partido va en contra del principio de la alternancia de género. No puede mantenerse un mismo género, digo lo obvio, a lo largo de años y años y años y años al frente del partido sin darle la oportunidad al otro género de participar políticamente por la dirigencia. Es evidente que ese es un argumento adicional que hay que valorar. Si la Constitución establece que debe de haber paridad de género en los órganos directivos, hemos visto que en las elecciones de los candidatos se promueve la paridad, hemos visto que en los partidos políticos se pone la paridad. Vaya, en los nombramientos de gabinete anunciados en estas semanas se ha respetado la paridad. Pues bien, en el PRI, lejos de respetar la paridad, lo que se está promoviendo es una reforma ilegal que va incluso en contra del principio de paridad, que es ahora más necesario que nunca. Enrique, has dicho que Alejandro Moreno tiene secuestrado al PRI, que se ha apoderado del partido para ganar, para adueñarse de los recursos, para garantizar también protección a lo largo de los próximos años. ¿Cómo es que los priistas permitieron que el grupo de Alejandro Moreno se adueñara del partido? ¿Qué es lo que pasó? Porque esto no es nuevo, esto no ocurrió el 2 de junio. Vamos, los malos resultados vienen desde hace tiempo ya con la dirigencia de Alejandro Moreno. Claro, y se levantó la voz en distintos momentos y los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Y se levantó la voz por una cuestión elemental. Por un lado, pues al inicio de la dirigencia de Alejandro Moreno, pues yo creo que todas y todos los periodistas queremos que le fuera bien por el propio interés de la institución para que se pudiera competir en las mejores condiciones. Pero los resultados están a la vista. Y cuando terminaba su periodo de 4 años al frente del liderazgo priista, él mismo dijo que terminando sus 4 años se iba a ir. Eso lo declaró en las sesiones del partido y ante los medios de comunicación
puedes recuperar los testigos. Él dijo que acabando sus 4 años se iba a ir, que no se iba a prolongar un minuto más, pero que no se iba a ir antes de terminar sus 4 años. Pues bien, no cumplió con su palabra. Terminaron los 4 años. Y fíjate qué interesante, argumentando que ya había iniciado el proceso electoral federal y que no puede haber cambio de dirigencia en proceso federal electoral, extendió su mandato 1 año más. Y el tribunal dijo, bien, pero no puedes quedarte más allá de agosto del 2024, que es cuando termina el proceso electoral federal. ¿Pero qué crees que está haciendo? Está haciendo circo, maroma y teatro para quedarse con el partido, modificando ilegalmente los estatutos, aplicando modificaciones ilegales sin que las conozca el INE, aplicando una convocatoria fast track y en lo oscurito para reelegirse, no está respetando la paridad de género y no está respetando un principio elemental de la vida democrática postrevolucionaria del país: sufragio efectivo, no reelección. Entonces, es un caso verdaderamente de psicólogo. ¿Cómo es que el dirigente de un partido político histórico, después de entregar los peores resultados de la historia, en lugar de estar concentrado en la discusión abierta con el partido y con la sociedad para cambiar, para en un sentido crítico y autocrítico mejorar, lejos de eso, está haciendo acto ilegal tras acto ilegal, 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 para secuestrar al partido? Ahora, si el tribunal ya le permitió quedarse una vez, ¿por qué no habría de permitírselo de nuevo? Porque en aquella ocasión lo que hizo fue extender un mandato y le puso fin a eso. Le dijo, no puedes quedarte más allá de agosto del 2024. Ya lo dijo el tribunal. Por esa razón es que él está a todo vapor promoviendo estos actos ilegales para quedarse. Y te doy un dato más. En lugar de estar defendiendo a los candidatos y a las candidatas que ganaron las elecciones, en lugar de estar construyendo un partido político ganador para enfrentar las elecciones del reciente 2 de junio, verás que las primeras acciones que él hizo para convocar a la Asamblea para buscar la reelección fue el 3 de junio, al día siguiente de la elección. Este no es un acto precipitado, este es un acto con alevosía y ventaja, premeditado y planeado para quedarse con la dirigencia del partido. En lugar de estar haciendo campaña para ganar las elecciones, Alejandro Moreno se dedicó a construir el escenario para quedarse con el partido. Y te doy un dato para probarlo. Sí. Oye, Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición donde participó el PRI, solo quedó en tercer lugar en un estado de la República. Ganó en Aguascalientes, quedó en segundo lugar en todos los demás estados, salvo uno. Solo un estado quedó en tercer lugar. ¿Cuál crees que fue? No sé. Campeche, el estado de donde es original Alejandro Moreno. Perdió Campeche. Perdió Campeche. O sea, Alejandro Moreno no pudo operar ni en su estado. No pudo operar ni en su estado. Por último, Enrique, ¿qué va a pasar con el PRI? Porque con esta confrontación se ve muy difícil una operación cicatriz, pase lo que pase, ¿eh? Bueno, lo que se requiere es precisamente abrir el espacio para el diálogo crítico y autocrítico, pero no puede darse que en un partido donde la primer voz crítica, la amenaza es la expulsión y la mentira y el vituperio. Ese es el problema. Un partido político democrático tiene que aceptar que 1000 cabezas piensan más que una. Esa es mi convicción. El futuro del PRI descansa en que las y los priistas debatan sobre el futuro de su partido y que no lo decida una persona, que lo decidan miles de personas, para que tenga fortaleza la convocatoria nueva, para que pueda ser convincente ante la sociedad. Yo no tengo todas las respuestas, Primitivo, pero lo que claramente tengo claro es que un partido político de una sola persona no piensa lo suficiente como para transformar un instituto político que está a punto de cumplir 100 años. Muy bien. Muy bien, pues Enrique, muchas gracias por tomar la llamada y seguiremos pendientes de lo que ocurre con estos recursos. Estoy muy agradecido con este espacio, Primitivo, y estoy siempre abierto para que continuemos este diálogo, por favor. Gracias. Es Enrique Ochoa, ex líder nacional del